Hola comunidad, gracias por estar de regreso aquí, por su dosis de historias de encuentros con el mundo de lo paranormal, con este mundo oculto, que a veces solo se muestra, que a veces se deja ver. En este caso, les contaremos historias que nuestros protagonistas vivido cuando eran niños. Y como mucha gente dice, los niños son más sensibles y más perceptivos a aquellas cosas que cuando somos mayores ya no creemos, a lo que ya no nos es posible, y por eso nos negamos. Bienvenidos a Relatos de Noche. Mi nombre es Alejandro, y soy el que los acompañará el día de hoy en este nuevo relato de la vida real. Pero antes, te pido que te suscribas a este canal y le des un me gusta a este video para seguir trayéndote este tipo de contenido. Recuerda que estaré subiendo 3 videos por semana. Sin más, comencemos. Hoy quiero compartir con ustedes una experiencia que me afectó profundamente, algo que llevo conmigo desde hace muchos años. Prefiero permanecer en el anonimato, pero creo que este es el lugar adecuado para contar mi historia y escuchar tu opinión al respecto. Todo empezó cuando yo era un adolescente. Mi familia y yo vivimos toda nuestra vida en Texas, rodeados de amigos y familiares. Nuestra casa siempre estuvo llena de risas en las reuniones familiares y la calidez que solo el hogar puede brindar, sobre todo la calidez del ambiente. Generalmente familias mexicanas o latinas, pero un día la vida dio un giro inesperado para nosotros. A mi padre, que estaba trabajando en un proyecto de ingeniería, lo asignaron a un proyecto temporal en Oregón. La mudanza solo duró unos meses, pero esos meses ya habían terminado. La fase más extraña y solitaria de nuestras vidas. Nos mudamos a una casa en una calle tranquila, rodeada de árboles altos y frondosos. Desde el primer momento, la casa parecía sacada de una película. Una estructura antigua con un aire de misterio que me entusiasmó. Me sentí incómodo, pero no era solo yo. Era mi hermano, que en ese momento solo tenía 3 años. Parecía visiblemente incómodo con él. El cambio fue especialmente duro. Él había sido muy cercano a nuestras 2 abuelas, que fueron llevadas a cuidarlo casi todos los días. Y dejar atrás todo lo que conocía fue un golpe enorme. Y ni siquiera le gustaba la casa. La odiaba. Decía que algo había. Mi hermano estaba hablando de un hombre. Nos dijo que era un hombre muy delgado, cubierto de tierra, con jeans rotos, descalzo y sin camisa, quien se acercó a él, pero se escondió cuando estábamos cerca del comienzo. Por supuesto, lo tomamos como una fantasía, algo que un niño crea para llamar la atención o para mostrar su deseo de regresar a Texas, su manera de expresar su descontento por la mudanza. Pero todo eso cambió una noche, cuando mi padre nos despertó, con un grito terrible en medio de la noche. Nunca había escuchado a mi padre gritar así, y me llenó de un miedo profundo. Él corrió. Salió del cuarto con un cuchillo en mano, revisando cada rincón de la casa. Él nos llevó a la casa de mi hermano, y yo fui a su habitación. Luego le dijo a mi mamá que saliera a esperar el auto. No entendía lo que estaba pasando, pero podía sentir el terror en la atmósfera. Desde el coche vimos cómo mi padre revisaba toda la habitación. Cuando finalmente llegó a casa, tenía una bolsa y nos lo dijo, que íbamos a un motel. Luego escuché a mis padres hablar sobre lo que había sucedido. Mi padre dijo que escuchó una rama en medio de la noche y algo raspando la puerta de su habitación. Al principio lo ignoró, pensando que era parte de un sueño, pero el ruido continuó, cuando finalmente despertó. Por completo, notó que la puerta estaba abierta, lo cual era muy extraño. Se sentó en la cama para intentar aclarar su visión. Entonces vio algo. Un hombre de pelo largo y sucio asomó la cabeza por la puerta. Sus largos dedos huesudos arañaron la madera
produciendo este siniestro sonido. Mi padre quedó paralizado. ¿Pero qué pasó realmente? Lo que lo horrorizó fue cuando vio los ojos de la cosa brillando en la oscuridad, reflejando una luz que no estaba allí. Y lo peor de todo es que le estaba sonriendo. En ese momento mi padre gritó y se escapó. Su padre aún no entendía muy bien lo que hacía. Lo siguió hasta la sala, donde lo perdió de vista en la oscuridad. Asegura que no fue un sueño en el que lo vio claramente. Desaparece. Buscó en toda la casa, pero lo único que encontró fueron marcas de barro en la puerta y algunas huellas en ella en la sala de estar. Solo dos huellas como esa desaparecieron en el aire después de la noche en que nos acomodamos. Fuimos a un motel donde nos quedamos 2 semanas mientras mi papá negociaba su cambio de planes. Regresamos a Texas lo más rápido posible. Y mi papá tiene su propia teoría sobre lo sucedido. Está convencido de que alguien irrumpió en nuestra casa. Un intruso, un loco que vivía en el bosque y nos espiaba. Mi madre, en cambio, tiene otro. Ella cree que mi hermano ya estaba asustado antes de mudarse a Oregón. Algo muy similar, dice que en Texas ya lo había visto. Dijo ese hombre. Pero esto en Oregón, en esta casa. Esta presencia se hizo más fuerte. Se volvió tan real que incluso mi padre pudo verla. No sé qué creer. Mi padre es un hombre lógico. No le atraen las fantasías. Pero lo que vi en sus ojos esa noche fue un verdadero terror. Un miedo que nunca había visto en él. Me gustaría saber qué piensan ustedes, comunidad. ¿Qué opinan de lo sucedido? Lo que realmente pasó en esta casa. Gracias por su atención. Nunca olvidaré mis recuerdos de la casa de la abuela Juanita. Cálido, lleno de risas y olor a pan recién horneado. Pero esta vez algo en el ambiente era diferente. Y aunque no me di cuenta en ese momento, una parte de mí tenía la sensación de que algo tenía que pasar. Llegamos al pueblo montañés de Durango a media tarde. El viaje había sido largo y sinuoso, con giros y vueltas aparentemente interminables mientras subía caminos estrechos bordeados de árboles tan altos como antiguos centinelas. El cielo, que en la ciudad era de un azul inmutable, aquí era una alfombra modificada de nubes grises que se movían muy lentamente como un presagio. La casa de la abuela estaba rodeada por un jardín abandonado, donde la naturaleza había recuperado su terreno. Y el hecho es que ella puede, prestándole cada vez menos atención, ya estaba débil y ya no podía trabajar como antes. Las paredes de adobe de su casa, aunque fuertes, mostraban las cicatrices del tiempo, y el techo cubierto de musgo retenía la humedad. La montaña lucía majestuosa, su cima casi siempre perdida en la niebla que nunca se disipaba del todo. El aire espeso, denso por la humedad, y una brisa helada que nos envolvía como un abrazo de bienvenida cada vez que íbamos para allá. Este frío nos hizo sentir como si estuviéramos en la montaña, en casa de la abuela, y al mismo tiempo nos recordó lo lejos que estábamos del calor de nuestros hogares en la ciudad. Los adultos casi siempre parecían indiferentes a esta atmósfera. Mi madre, mis tíos, ellos. Estaban todos ocupados preparando la cena como de costumbre, poniéndose al día, y mientras tanto, esa tarde, mis primos Cale y René, junto a mi hermana Adriana, decidieron explorar los alrededores. Yo era un poco mayor, y preferí quedarme quieto y verlos correr y gritar entre ellos. La sombra de los árboles. Pero inmediatamente, la curiosidad se apoderó de mí y decidí seguirlos para ver a dónde habían ido. Cuando vieron que lo tomé, se armaron de valor para ir más lejos del bosque, sin pensar en esas historias que nos contaban los adultos para asustarnos. Había algo en estos árboles, en la forma en que sus ramas se elevaban hacia el cielo,
que siempre me hizo sentir pequeño e insignificante. La luz del sol apenas lograba filtrarse entre las espesas hojas. Proyectaba sombras que parecían moverse a nuestro alrededor como si el bosque estuviera vivo. El suelo bajo nuestros pies estaba húmedo y suave, y cada paso despedía un leve olor a tierra mojada que me enamoró. ¿Lo oyeron?, preguntó Adriana, deteniéndose de repente. Su voz, normalmente fuerte, tenía un tono de preocupación que me alarmó. Nos quedamos en silencio, atentos, intentando descubrir algo. «Ayúdame, por favor, ayúdame, ayúdame». Y entonces lo escuchamos. Era un sonido débil, apenas un susurro, pero claramente humano. Una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Sé que es difícil de entender, pero es la única manera de explicarlo. «Ayúdame, por favor», dijo mientras un suspiro se arrastraba a través de la niebla. Nos miramos, mirándonos a la cara para confirmar lo que escuchamos. La niebla, que hasta ese momento era una presencia lejana, comenzó a envejecer, cerrando aún más el bosque que nos asfixiaba. «Busquemos a alguien que necesite ayuda», dijo René, con el coraje que solo un niño puede hacer. Ante tal situación, sin esperar respuesta, se adentró más en el bosque, seguido por Cale y Adriana, sintiendo una mezcla de miedo, curiosidad, pero sobre todo responsabilidad hacia ellos. Incluso después, si una parte de mí gritó. El bosque se tornó, parecía cambiar a medida que nos adentrábamos en los árboles, que alguna vez fueron fuertes y vivos. Ahora parecían secos, sus troncos cubiertos de musgo oscuro, y ramas retorcidas como manos esqueléticas extendiéndose hacia nosotros. El aire se volvió más denso, cargado con otra pesada humedad adherida a nuestra piel. Y la niebla descendiendo, reduciendo nuestra visión a varios metros, y el suelo a nuestros pies volviéndose cada vez más blando, como si el bosque intentara tragarnos. Finalmente llegamos a una parte del bosque, en el centro donde había un árbol diferente a los demás. Su tronco era grueso y retorcido, como si hubiera sufrido durante siglos. Pero lo que nos detuvo fue que lo que vimos junto a él, una mujer atada al árbol con una cuerda vieja, era una mujer pálida, piel translúcida que se funde con la corteza, como si el árbol la absorbiera lentamente. Sus ojos nos miraban con una mezcla de desesperación y esperanza. «Por favor, ayúdenme», susurró la mujer, como si cada palabra le costara un esfuerzo inmenso. Extendió hacia nosotros una mano delgada con uñas largas y negras. Mis primas y su hermana retrocedieron asustadas, y sentí un nudo en el estómago. «¿Quién eres?», preguntó Adriana, pero mantuvo la calma, como si estuviera al borde de la inconsciencia. La imagen era tan surrealista que a una parte de mí le encantó. Fue una alucinación, una ilusión creada por la niebla del cansancio, pero algo en mí, una intuición primaria, me lo dijo. Creo que lo que vimos fue real. No sé cuánto tiempo estuvimos allí mirando a la mujer sin saber qué hacer. El miedo nos paralizó. Aunque sabíamos que teníamos que hacer algo, ninguna parte de nosotros se atrevió a hacerlo. Fue René quien dio el primer paso atrás. «No podemos. Tenemos que decirles a mis padres», dijo con la voz quebrada. Uno de nosotros se giró y empezó a correr, tropezando entre la maleza, sintiendo cómo las ramas y raíces parecían querer partirse. La niebla nos cubría cada vez más. El eco de la voz de la mujer resonaba en mi mente con cada paso que daba. Me siento culpable por dejarlo así, por no ayudarla. Llegamos a casa jadeando, el miedo reflejado en nuestros rostros. Los adultos nos miraron asombrados, y cuando les empezamos a contar lo que vimos, su expresión cambió. Incredulidad ante la preocupación. Pero fue la abuela Juanita quien realmente entendió la gravedad de lo que estaba pasando.
Su rostro, normalmente tranquilo y sereno, se ensombreció. Sus ojos adquirieron una intensidad que nunca antes había visto. Voz casi autoritaria, muy diferente a la que había visto. Aunque estaba muy débil y necesitaba ayuda para caminar, ninguno de nosotros se atrevió a oponerse a ella. El camino de regreso al claro fue silencioso. La niebla parecía más espesa, como en el bosque. Él mismo quiso ocultar lo que habíamos visto al llegar. Mis padres y mis tíos comenzaron a buscar desesperadamente a la mujer que habíamos descrito, pero no había rastro de ella. Solo encontramos este árbol oscuro y retorcido. La abuela se acercó lentamente y, sin decir una palabra, comenzaron a ofrecer sus oraciones. Las palabras flotaron en el aire en un susurro casi imperceptible, y el viento que siempre estaba ahí comenzó a soplar suavemente como respondiendo a sus oraciones. Los niños nos quedamos atrás, mirando en silencio. Alguien nos estaba diciendo que algo importante había sucedido. Después de unos minutos, la abuela volvió hacia nosotros con una expresión que mezclaba tristeza y cierta resignación. Lo que vieron era cierto, dijo en voz baja, mirando a mis padres y a mis tíos, quienes aún miraba con incredulidad. Esta mujer estuvo allí hace mucho tiempo. Era una bruja atrapada por sus mitos. Los árboles aún la recuerdan, y por alguna razón hoy decidió mostrarse ante ellos. Pero no te asustes. Ella puede no hacer daño. Hay que respetar su descanso. El regreso a casa fue silencioso. Nadie esperaba hablar de lo sucedido, como si al hacerlo nos arriesgáramos a atraer a esa persona. La abuela Juanita, que siempre había sido la columna vertebral de la familia, llegó a casa más cansada que nunca. Se metió a su habitación sin decir una palabra, y los adultos, aunque intentaron ocultarlo, no pudieron ocultar su preocupación. Por la noche, el silencio en la casa era casi palpable, e incluso los ruidos habituales del bosque, el canto de los grillos y el chasquido de las ramas parecían haberse extinguido por completo. Estuve despierto durante mucho tiempo mirando el techo de mi habitación, que compartí con mis primos, tratando de darle sentido a lo que veíamos. El miedo se instaló en mi pecho, y aunque traté de convencerme de que todo había sido nuestra imaginación, no pude evitar sentir ese algo oscuro y antiguo que había sucedido mirándonos desde las sombras, y que él siguiera allí mientras pasaban las horas en el silencio de la noche, se volvió casi insoportable para mí. Mis ojos se adentraron en la oscuridad de la habitación en busca de una señal, un indicio de que lo que habíamos vivido no fue cierto, que estaba loco, que era mi imaginación. Pero la casa permaneció en un extraño silencio, como si el mismo bosque hubiera decidido a mantener el secreto escondido, como si fuéramos parte de este secreto. Ahora no sé cuándo caí. Dormí, pero mis sueños estaban llenos de imágenes confusas. Soñé con la mujer atada al árbol con su mirada vacía en la espesa niebla que nos rodeaba, y la voz de mi abuela Juanita orando en un idioma que no entendía. Desperté varias veces, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, solo para encontrarme en la misma oscuridad silenciosa. A la mañana siguiente, el tiempo había cambiado. El sol apenas lograba disipar la niebla que aún cubría la montaña, y el aire estaba impregnado de una humedad fría que se filtraba por cada grieta de la casa. Mis padres, mis tíos, intentaron hacer lo mismo, como si nada hubiera pasado, pero la tensión era palpable. Nosotros, los niños, nos quedamos cerca de la casa, demasiado asustados para volver al bosque. Incluso la abuela, que suele levantarse temprano, no había salido de su habitación desde hacía varios días. Fue durante una cena. El ambiente era tristemente silencioso,
y la conversación era escasa. Mi madre, con voz suave y llena de preocupación, le preguntó a mi abuela qué pasaba realmente en el bosque, que hasta ese momento que era. En silencio, levantó la vista de su plato y nos miró a todos. Sus ojos oscuros reflejaban algo más profundo que el mero cansancio. Esta mujer comenzó a decir en su voz baja pero fuerte. Esta mujer era alguien que vivió aquí hace mucho tiempo, condenado por sus acciones. La gente del pueblo contaba historias sobre ella, cómo usaba los árboles del bosque para ocultar sus maldiciones y espiar a los que vivían cerca. Pero un día la gente del lugar se cansó. La atraparon y la atacaron. A un árbol esperando que la naturaleza misma se hiciera cargo de ella. Y eso fue lo que pasó. Pero su mente no descansó. Se detuvo como si las palabras le pesaran en la boca. Mi madre dijo que los árboles la absorbieron, que eran un parte de ellos. Y ocasionalmente, cuando el tiempo y las circunstancias sean favorables, su espíritu parece estar intentando liberarse. Lo que vieron los niños fue su desesperación, su intento de mantenerse con vida. Pero dejen que su mente lastime solo a quienes lo hacen. Así que es mejor dejarla donde está en paz, incluso si esta paz para ella es fría y oscura. La habitación quedó en silencio después de las palabras de la abuela. Nadie sabía qué decir. Una parte de mí quería preguntar más, quería entender, pero otra parte, más sabia, sabía que algunas cosas era mejor dejarlas sin respuesta. Esa fue la última vez que hablamos con la mujer árbol. La vida siguió, y con el tiempo la familia dejó de visitar la casa de la abuela. Pero cada vez que regresaba no podía dejar de mirar hacia la casa. Al borde del bosque, buscando en las sombras un rastro de esta presencia que había marcado mi infancia, ya no escuché esta voz, y ya no vi esta pálida silueta en medio de los árboles. Pero el recuerdo se quedó conmigo, hoy como una cicatriz invisible. Como adulto, todavía me pregunto qué vimos realmente ese día. ¿Era solo una leyenda? ¿Una historia contada para asustar a los niños? ¿O había algo más que el bosque mismo? Había decidido decirles que nunca lo sabré con certeza. Pero una cosa es segura. El verano cambió mi forma de ver el mundo. Y aprendí que hay fuerzas en la naturaleza que es mejor dejarlas solas, que nunca se descubran. E incluso si no lo es, todavía escucho esa voz cada vez que siento una brisa fría o veo la niebla. Bajando la montaña, incluso si estoy a miles de kilómetros de distancia, incluso si estoy en otra parte del mundo, no puedo evitar pensar en la mujer en el árbol atrapada para siempre entre este mundo y el próximo, esperando una liberación que nunca sucederá. Comunidad, gracias de antemano por seguir escuchando nuestras historias de fantasmas, paranormales, relatos oscuros, entre otros. Te invitamos a dejar tu opinión y teoría sobre la historia de esta noche. No olvides antes de irte de dejar tu me gusta y suscribirte si este contenido te ha parecido interesante. Nos vemos pronto en otro episodio más para el canal. Saludos.